¿Cómo le va, mis queridos alumnos? Continuamos en este video desarrollando el capítulo número 8. Habíamos quedado analizando las concepciones del Estado a través de diferentes concepciones, el Estado clásico, keynesiano y estructuralista, las funciones y las actividades que corresponden a esta modalidad. Ahora sí estamos en condiciones de empezar a analizar lo que es las finanzas públicas, y antes de esto corresponde hacer unas aclaraciones. El sector público el sector público está compuesto por el sector gobierno y las empresas del Estado. O sea que el sector público es el sector gobierno más las empresas del Estado. El sector gobierno está compuesto por los organismos centralizados y los organismos descentralizados. ¿Qué componen? Esto lo van a estudiar en mayor profundidad en derecho administrativo, en derecho constitucional, derecho administrativo, pero tiene que ver con una serie de todo lo que es poder ejecutivo, los ministerios, los organismos descentralizados, las universidades, todo forman parte, somos organismos descentralizados, autónomos. ¿Cuáles son las características que presenta? Las acciones del sector gobierno son acciones resultado de decisiones políticas. Los instrumentos son los concernientes al proceso, o sea, van a actuar a través de la economía, a través del gobierno, en lo concerniente al ingreso y al gasto. Y la naturaleza de sus acciones son de naturaleza coactiva. O sea, el gobierno actúa a través de la coacción. Cuando ustedes estudian la teoría del Estado, entienden el concepto de la coacción al respecto, que surge de la soberanía que está establecida en la Constitución Nacional. Las empresas del Estado también conforman el sector público, y las empresas del Estado son las unidades económicas de producción que actúan en el mercado, al igual que las empresas privadas. Capítulo 4 estudiamos el concepto de empresas, y dentro del concepto de empresas vimos qué es lo que regula nuestra legislación en la materia, que es el Código Civil y Comercial de la Nación, que está ahora unificado, y en el código, la Ley General de Sociedades Comerciales habla sobre las sociedades del Estado, que están constituidas por capital, cuyo capital pertenece al Estado. Las empresas del Estado van a resolver cuestiones relativas a la producción como resultado de la interacción de las decisiones de los agentes económicos. O sea, resuelven situaciones como similares a las de las empresas privadas, y regulándose básicamente por el sistema de los precios, diferente del sector gobierno. El gobierno tiene otra finalidad, pero las empresas públicas o las empresas del Estado forman parte del sector público. Y la naturaleza de las empresas del Estado es que no es coactiva. Funcionan dentro del mercado muy similarmente a una empresa privada, con las reglas de los mercados, nada más que obviamente su capital no es de origen privado, sino que es de origen estatal, y por lo tanto hay cierto control o cierta regulación en la materia por parte del gobierno, ¿no?, respecto a estas empresas. El sector público desarrolla en la economía de mercado. Es necesario la participación del sector público en la economía, sobre todo en las economías de mercado, y va a participar a partir de lo que son las instituciones y los gobiernos. Sin ello, sin la participación del sector público y específicamente del sector gobierno, no se podría llevar adelante una situación equilibrada en la economía de mercado. El sector público trata, como hemos visto, por más que, aún en la concepción clásica del Estado, donde el Estado no tiene que intervenir, o lo hace de manera subsidiaria, siempre hay un reconocimiento que el Estado requiere intervenir en la economía. Pero en las concepciones más modernas, siempre estamos analizando que es necesaria la intervención del Estado. Es ineludible en una economía de mercado la participación del sector público, dadas las fallas del mercado que hemos mencionado en el primer video, y que evidencian que el mercado no puede resolver por sí solo, bajo sus reglas, las situaciones de cuestiones óptimas al respecto.
El sector público interviene en la economía a través de las finanzas públicas, o sea, la forma, la modalidad legal que digamos que adopta el sector público para participar en la economía es a través de las finanzas públicas. Lo vamos a ver a partir de lo que las características es que tenemos un sujeto único que presenta legitimidad y el efecto de la coacción. La actividad financiera del Estado. La actividad financiera del Estado es el conjunto de operaciones del Estado que tienen por objeto tanto la obtención de los recursos como la realización del gasto necesario para movilizar las funciones y los servicios que satisfagan las necesidades de la comunidad. O sea, hemos dicho que el Estado interviene a partir del sector público, interviene en la economía a través de las finanzas públicas. ¿Qué es la actividad? ¿Qué son las finanzas públicas? Bueno, la actividad financiera del Estado, el Estado va a participar en la economía a través de toda una serie de actividades o el empleo de ciertas herramientas relacionadas al gasto y a los ingresos. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de carácter ilimitado, o sea, no para satisfacer las necesidades ilimitadas de la población, sino para satisfacer aquellas necesidades que son ineludibles, que el mercado no las resuelve, básicamente. La actividad financiera del Estado puede verse orientada con dos finalidades. La actividad puede ser fiscal, puede tener una finalidad fiscal o una finalidad extrafiscal. ¿A qué le llamamos una finalidad fiscal? Hemos dicho que la actividad financiera es todas las actividades que desarrolla el Estado para obtener recursos para poder realizar el gasto público. Y el gasto público con las finalidades que hemos visto por las fallas del mercado. Ahora, esta recaudación, esta obtención de los recursos para poder realizar el gasto, puede tener dos finalidades. Una finalidad fiscal que es básicamente de naturaleza recaudatoria, quiere decir, yo busco obtener recursos para poder enfrentar el gasto público, y la finalidad extrafiscal se refiere cuando yo busco obtener recursos como los tributos, a través de los impuestos específicamente, pero no para obtener los recursos para realizar el gasto público, sino para desalentar ciertas conductas que se consideran no beneficiosas para la sociedad o para lograr beneficiar, no sería la palabra beneficiar, sino lograr mejorar regionalmente ciertos sectores territoriales que presentan una desigualdad. A ver, para que me comprendan bien la finalidad extrafiscal. Cuando yo hablo de los impuestos a las bebidas alcohólicas y al cigarrillo, tienen una finalidad extrafiscal. ¿Por qué? Porque estos impuestos no buscan recaudar. ¿Hay una recaudación de tipo indirecto? Sí, hay recaudación. Hay recursos que le ingresan al Estado por este tipo de impuestos. Esto está claro. Pero es una finalidad indirecta que cuenta el Estado. El Estado, al colocarlo, la finalidad que está persiguiendo es desalentar una conducta que es perjudicial para la salud, tanto de la bebida como del alcohol. Cuando yo digo beneficiar a lograr ciertos beneficios o igualar ciertas zonas territoriales, me estoy hablando, por ejemplo, a los beneficios tributarios o a las exenciones impositivas. Así existieron en la Argentina programas aprobados por el Congreso de la Nación, programas de beneficios tributarios para ciertas zonas territoriales de nuestro país. Catamarca formó parte de estos beneficios. Pues la famosa ley de promoción industrial, donde sabemos que Catamarca, La Rioja, San Juan y otras, Santiago, el Estero, etcétera, son algunas provincias que por su ubicación territorial, por su lejanía de los puertos y una serie de condiciones más, hace que no sea muy propicia para el desarrollo de las industrias en general. Es muy costoso producir acá, al no estar lejos de los puertos, y esto hizo que se postergara su desarrollo industrial en estas provincias. Como consecuencia de esto, da una realidad económica de las provincias. Hubo un periodo donde se sancionó una ley que beneficiaba a aquellas empresas que colocaran industrias en estas provincias, ya sea eximiéndolos, o sea, no pagando ciertos impuestos que se mencionaban en la ley, o reduciendo los impuestos, o postergándolos en el tiempo. Otra forma es beneficios impositivos o beneficios como los subsidios para las empresas que se coloquen. Estas finalidades son extrafiscales, porque acá
hay una finalidad que tiene el Estado que consiste, por ejemplo, en el desarrollo armónico territorial, tratando de mejorar ciertas zonas que se han visto perjudicadas en ese desarrollo armónico de la población del industrial. Los gastos del Estado. ¿Qué es el gasto? El gasto público constituye una aplicación de los recursos del Estado para la consecución de sus fines, de los fines que nosotros vamos a ver. Tenemos distintas clasificaciones del gasto. Así tenemos, según la postura moderna post-keynesiana, podemos clasificar el gasto en gasto corriente, que son los gastos que hacen al normal funcionamiento del Estado, y los gastos de capital o inversión, cuyo objetivo es aumentar la capacidad productiva del sector público. Un gasto corriente, el ejemplo son los sueldos, por ejemplo, de todos los trabajadores que prestan servicio dentro del Estado. Los gastos de capital para mejorar la capacidad productiva del sector público pueden ser, un gasto de capital o inversión pueden ser, por ejemplo, carreteras, etc. Otra clasificación del gasto puede ser la llamada clasificación funcional, que va a distinguir al gasto de acuerdo a la destino o a la finalidad que ésta persigue. Pueden ser administración general, defensa, seguridad, salud, educación, ciencia y técnica, y otros aspectos más. Defensa social, la deuda pública, donde aparece este tipo de clasificación del gasto, la vamos a ver muy reflejada en el presupuesto público que se presenta anualmente para su aprobación en el Congreso de la Nación, porque se utiliza este tipo de clasificación y podemos verificar de los recursos con que se pretenden recaudar de un año para el otro, cuánto de esos recursos van a ir destinados a cada uno de estos gastos del Estado. Otra clasificación que tenemos, y esta me interesa que veamos detenidamente, es la de una clasificación económica. El gasto público tenemos las erogaciones corrientes. Dentro de las erogaciones corrientes tenemos los gastos de operación, que se llama. Dentro de esto tenemos los sueldos y los salarios y la compra de bienes y servicios. Los gastos financieros y las transferencias corrientes. Esta clasificación del gasto son gastos de naturaleza corriente, tanto los sueldos, los alquileres que paga el Estado para funcionar, toda la compra de bienes para funcionar, sabemos, desde papelería, etcétera, pago de luz, etcétera. Gastos financieros son los intereses que se pagan, y las transferencias corrientes, las donaciones, las jubilaciones, los subsidios, las famosas asignaciones universales son transferencias, programas sociales que se hacen. Las erogaciones de capital podemos distinguir la inversión física en bienes de capital físico que se haga, las inversiones financieras en activos financieros y las transferencias de capital en créditos, aportes de capital, la amortización de la deuda. Bienes físicos de capital cuando compra una maquinaria, cuando, por ejemplo, la municipalidad adquiere máquinas para poder pavimentar, etcétera, eso son inversión física. La inversión financiera, como la palabra dice, en activos financieros, pueden ser títulos, acciones, bonos, todos estos activos financieros. Transferencias de capital tienen que ver con todo lo que, en otras palabras, el gasto que está relacionado al pago de la deuda pública, tanto interna como externa. Los recursos del Estado son todos los ingresos que posee el Estado y que afecta a la consecución de sus fines, básicamente. Obviamente, la contracara. La actividad financiera del Estado significa obtener recursos para poder gastar. Yo no puedo gastar si no tengo los recursos, o sea, que es la otra cara de la moneda. Básicamente, tenemos la clasificación económica de los ingresos o recursos del Estado y tenemos los corrientes, lo vamos a clasificar en tributarios y no tributarios. Los tributarios, tenemos los impuestos, las tasas y las contribuciones. Esta es una conceptualización que la van a estudiar en mucha profundidad en derecho tributario. El género se denomina tributos. Y dentro de tributos tenemos la subclasificación, los impuestos, las tasas y las contribuciones. Los impuestos, la diferencia con las tasas y las contribuciones, que no implican una prestación directa por parte del Estado que me implique, no hay una actividad o una prestación o una conducta por parte del Estado que directamente sea la razón de ser por la cual yo tenga que pagar el impuesto, pero sí de manera indirecta. Pensemos en el impuesto a las ganancias. ¿Por qué me lo cobran el impuesto a las ganancias? Es un impuesto de tipo directo.
por el hecho de obtener una renta, una ganancia de manera permanente y continua, etcétera, según lo que explica la ley de impuesto a las ganancias. ¿Qué beneficio, qué actividad o qué servicio me prestó el Estado para cobrarme ese impuesto? De manera directa ninguno, pero sí de manera indirecta, porque los recursos que voy a obtener a partir de ese impuesto lo voy a ver reflejado en la salud pública, en los hospitales públicos, en las carreteras, o al menos así debiera ser. Las tasas y las contribuciones son especies del tributo que se caracterizan porque en la mayoría, esto lo van a ver después la distribución tributaria en cada caso particular, pero en la mayoría de las provincias las tasas y las contribuciones son facultades, quien tiene la potestad tributaria, es la facultad de poder cobrarlos, de crearlos y cobrarlos por parte de los municipios. En cambio, los impuestos es una facultad que en la mayoría de las provincias queda reservado para la provincia y para la nación. Las tasas a diferencia de los impuestos, implican una prestación directa, individualizada por parte del Estado, que genera una responsabilidad del pago de la tasa. Por ejemplo, la tasa de alumbrado, barrido y limpieza. Hay una prestación real, efectiva, individualizada por parte del Estado, que es la municipalidad, respecto a mí como propietaria de un inmueble. Entonces, el hecho que se preste ese servicio genera la responsabilidad o la obligación de pago de la tasa o de ese tributo. Las contribuciones, también hay una prestación, hay un servicio prestado por parte del Estado, pero donde además me genera un beneficio económico tangible y claramente identificable. Por ejemplo, cuando me pavimentan una calle, yo vivo en un barrio y me pavimentan la calle, sumen mi valor económico de la propiedad mía específicamente, a causa de esa actividad desplegada por el gobierno. Entonces, al plantearse esa situación, me genera la obligación de pago de la contribución. O, por ejemplo, cuando yo vivo en un barrio o tengo una propiedad y de repente había un baldío y viene la municipalidad y me construye una plaza. El construirme una plaza en ese lugar me genera que mi propiedad aumente su valor económico a consecuencia de esa actividad o servicio. Entonces, para poder llevar esa obra adelante, la municipalidad puede cobrarme al respecto una contribución en razón de una actividad efectivamente prestada por la municipalidad. Y los recursos de naturaleza no tributarios son los aportes a la seguridad social, como la palabra lo dice, no son de naturaleza tributaria y van con destino a ANSES. Después tenemos los ingresos que no son corrientes. ¿Qué quiere decir con la palabra que no son corrientes? Los recursos corrientes son principalmente son los tributarios, son la base de los recursos reales y sobre los que se tiene que mantener cuando veamos las finanzas públicas, la base tiene que ser que los gastos se sustenten sobre los recursos de naturaleza corriente, ¿no? No podemos, por ejemplo, uno de los principios en esta materia de finanzas es que yo no puedo realizar un gasto corriente, pagar un gasto corriente con un recurso que no sea corriente. Debiera haber estabilidad entre lo que son los gastos corrientes y los recursos corrientes, que esto me permitiría tener un cierto equilibrio en el Estado. Los ingresos no corrientes o de capital los podemos clasificar en el endeudamiento público, préstamos y títulos públicos. Vamos a ver, los préstamos es recurrir a una entidad que emite deuda. Por ejemplo, esa entidad puede ser una entidad interna o externa. Si es externa, puede ser, por ejemplo, un organismo multilateral de crédito, como el Fondo Monetario Internacional, y generaría deuda externa. Los títulos públicos, vamos a ver que son, básicamente es deuda, y también pueden generar deuda interna o externa. Reembolso de préstamo, venta o de activos. Hubo un periodo en la Argentina que se dio los procesos de privatización y que también generaron la privatización de empresas que pertenecían o eran de propiedad del Estado y que fueron vendidas al sector privado, y generó ingresos que no eran corrientes que ingresaron al Estado. Después viene el proceso a la inversa, de estatización de la parte privada. Los impuestos. Y acá comienza un tema que necesito que presten atención, va a ser estudiado en mayor profundidad en derecho tributario. Los impuestos son
instrumentos con que va a contar el Estado, mediante el cual vamos a transferir recursos reales, o sea, dinero, de los bienes privados a los bienes públicos, es decir, del sector privado hacia el sector público. Los impuestos presentan ciertos principios que deben plantearse en una economía para lograr, si bien generan, como hemos visto, cierta situación inciden en los mercados y generan situaciones de ineficiencia, para que las finanzas públicas tengan un cierto sustento base, tienen que cumplirse ciertos principios. El primero es con respecto a la eficiencia, es una consecuencia, hay una pérdida de la eficiencia, es lógico, porque afecta a los consumidores, ya sea que sea a los consumidores o a los oferentes sobre quien recaiga, vemos que reduce la eficiencia en ese mercado. Vimos cuando estudiaron incidencia de los impuestos en el capítulo 3 con la licenciada, vieron cómo juega el efecto de la elasticidad de la oferta o de la demanda respecto al impuesto. Obviamente que va a recaer el impuesto de manera más fuerte sobre aquella parte del mercado que sea más inelástica, es decir, que no pueda trasladar el pago del impuesto. Será la parte que más soporta la carga impositiva de ese impuesto que se ha colocado y genera cierto bajo, y al colocarse un impuesto va a modificar la conducta de esa parte del mercado. Se va a consumir menos, se va a producir menos de acuerdo sobre qué parte del mercado se genere. O sea que los impuestos generan distorsiones desde el punto de vista económico. Pero a veces vamos a ver que cuando el impuesto es de tipo progresivo, los recursos que vamos a obtener, si son bien distribuidos luego a través del gasto público, puede lograr una cierta equidad o igualdad social. Los impuestos y el principio de la equidad. El sistema es equitativo cuando los impuestos son justos y generan repartos aceptables de la carga. Es decir, cuando vamos a ver que hay dos clases de equidad básicamente. Respecto a lo que es la equidad, hay dos principios en materia de impuestos, el principio del beneficio y el principio de la capacidad de pago. El principio de beneficio dice que los individuos van a pagar o van a gravar o van a pagar un impuesto en razón del beneficio que reciben del programa público. Aquellos que obtienen más provecho de los servicios del Estado deberían pagar más. Por ejemplo, tienen alguna forma, algún sentido lo que estoy diciendo a partir de lo que es el peaje. Aquellos que usan más el peaje van a ser los que más paguen. Ese es el principio de beneficio. Mientras que el principio de la capacidad de pago, que es el que rige en todos los impuestos del sistema argentino, el principio de la capacidad de pago plantea de que aquellos que manifiestan una voluntad de pago, un mayor nivel de riqueza, estarían obligados a pagar una mayor proporción en impuestos que aquellos que no tienen esa condición de riqueza o de pago. Eso es la voluntad o capacidad de pago, es analizarle la capacidad de contribuir al sostenimiento del Estado. ¿En razón de qué? En razón a la riqueza. Este principio es la base del sistema argentino, no aparece de manera expresa en ningún artículo de la Constitución, pero lo vamos a deducir de manera implícita, y es muy importante el principio, porque plantea que el sistema constitucional argentino en materia impositiva utiliza un criterio redistributivo, donde la obligación, por ser ciudadanos argentinos, el Estado, por su soberanía, tiene por su soberanía en el ejercicio de la coacción, que deviene de ese poder de soberanía, está facultado al cobro de los impuestos. Nosotros como ciudadanos estamos obligados al mantenimiento del Estado por ser ciudadanos argentinos. Esto es la base del sistema constitucional. La Constitución es la base de la explicación de por qué tenemos que pagar los impuestos. Ahora, los principios sobre los que vamos a trabajar, si trabajamos sobre principios del beneficio, por ejemplo, deberían pagar más impuestos aquellos que usan el servicio de la salud pública. Y sabemos que por lo general las personas que utilizan este servicio son las personas que no tienen prepagas, por ejemplo, o prepagas de salud. En cambio, el principio de capacidad de pago plantea la inversa. El sostenimiento del Estado a través del pago de los impuestos, o sea, de estos recursos que cuenta el Estado, corresponde a aquellos que poseen mayor cantidad de riqueza o mejor situación económica. Y a medida que cuando más alto, cuando más gano, cuando más riqueza tengo, la proporción o la carga de imposición será mayor. Ese es el principio de capacidad de pago. La equidad puede ser equidad horizontal o equidad vertical.
Equidad horizontal es que los individuos que son esencialmente iguales deben pagar los mismos impuestos. Quiere decir igualdad entre iguales. Si somos dos personas que tenemos la misma edad y las mismas características, etcétera, etcétera, debiéramos pagar eso, que los dos paguemos la misma proporción o los mismos impuestos. Que no haya privilegios en razón de qué, en razón de mi color de piel, en razón de algún título honorífico, en razón de alguna religión, etcétera. Eso es igualdad entre iguales, equidad horizontal. Equidad vertical, que los contribuyentes que tienen mayor capacidad de pagar impuestos tienen que pagar mayores cantidades de impuestos. Esto es la equidad vertical. O sea, a mayor ingreso, a mayores riqueza, a mayores ganancias, pago más cantidad de impuestos. El principio de neutralidad, otro principio que rige en materia impositiva. El sistema tributario debe establecerse de tal modo que afecte lo menos posible las fuerzas del mercado. O sea, que cuando se confecciona un impuesto, un tributo en general, tiene que ser confeccionado. Cuando digo confeccionado, tiene que ser plasmado en la ley que crea el impuesto o el tributo, debe ser plasmado de tal manera y debe ser pensado de tal manera que perjudique lo menos posible las fuerzas del mercado. Y esto tiene mucho que ver cuando yo les explicaba el capítulo 3 y veíamos, yo les decía el ejemplo a modo de chiste, pero no es chiste. Ustedes son asesores del municipio y de repente el intendente les dice que necesita recursos para realizar determinadas, para, por ejemplo, subirle el sueldo a los empleados. Entonces, ven que han crecido mucho los puestos de Pancho y colocan una tasa, alguna tasa con cualquier nombre para este tipo de actividad. La colocación de un impuesto puede generar prácticamente el quiebre del mercado, es decir, que deje de existir la oferta de ese bien o servicio a consecuencia de la situación del impuesto, porque como vimos, hay una pérdida de eficiencia de manera inevitable por la colocación del impuesto. Obviamente, también hemos visto que dependerá sobre quién recaiga sobre la mayor elasticidad o inelasticidad de la oferta y la demanda de ese mercado. El principio de simplicidad. Bueno, este principio plantea que la idea es que la aplicación práctica de los sistemas tributarios, sistema tributario se le llama el conjunto de impuestos que existen en una economía en un momento determinado, sean lo más simples, sean lo más prácticos, todo lo que no se da en el sistema argentino. Cuando ustedes estudien derecho tributario, es una de las materias más engorrosas, a mí me fascina la materia, pero es una materia complicada debido específicamente a la legislación en la materia. No está codificada, existe una ley, pero existe un montón de resoluciones que emite AFIP. O sea, es una materia, es un área del derecho bastante conflictiva en el caso de Argentina, no así en los países europeos. Por lo que muchas veces he podido investigar, me han comentado que el sistema tributario de otros países europeos son muy simples, claro, son tantos impuestos, usted presenta tal declaración, lo hace así, paga el impuesto. Acá es como muy engorroso a veces, ¿no? El sistema tributario no es práctico y esto hace generar pérdida de eficiencia. Porque cuando yo les explicaba la inversión privada y todo esto que veíamos en el capítulo 6 y también en el 7 en alguna medida, yo les decía, para atraer inversión, para generarle sobre todo la inversión externa y también la inversión interna, uno analiza y verifica, ¿cómo yo tengo que colocar una empresa? Y comienzo a hacer los trámites y veo que el sistema es engorroso y que me cambian las reglas de juego. Esto me termina perjudicando a la economía, no siendo llamador de inversión, básicamente, inversión real, no inversión financiera que es comprar títulos públicos, sino la inversión de abrir una fábrica y contratar gente y empezar a producir bienes. Los sistemas, el principio de simplicidad es muy importante en materia impositiva porque implica que los estados tienen que buscar que sus impuestos sean lo más simples en la aplicación, en la interpretación y en todos los procedimientos administrativos. En cuanto a los pragmatismos de los sistemas tributarios, nosotros podemos encontrar tres clases de impuestos. Los impuestos proporcionales, que son aquellos en los cuales los contribuyentes de alto y bajo ingreso van a pagar la misma proporción de su ingreso, o sea, un porcentaje de su ingreso. Los regresivos y los progresivos. Y no me voy a detener a explicar los conceptos porque lo voy a explicar a partir de ejemplos, porque lo conocemos. Un impuesto regresivo por naturaleza es, por ejemplo, el impuesto al valor agregado. Es un impuesto de tipo indirecto, quiere decir que no analiza la capacidad contributiva de manera directa del sujeto, sino de manera indirecta. No recae sobre
la persona, sino sobre los bienes o servicios en análisis. Y el IVA paga tanto igual, así pague, yo les decía el ejemplo, así vaya Macri y vaya yo a comprar en el kiosco por el paquete de cigarrillos, pagamos exactamente el mismo valor y no tenemos los mismos ingresos uno y otro. Eso es un impuesto regresivo. En cambio, los impuestos progresivos se caracterizan porque analizan la capacidad de pago de contribución del sujeto que yo estoy alcanzando con el impuesto. A mayores ingresos, a mayor riqueza, mayor pago del impuesto. Y los que no alcanzan cierto nivel mínimo de riqueza no lo pagan directamente al impuesto. Esos son los impuestos progresivos. El impuesto a la ganancia o a la renta, como se le llama en otros países del mundo, es un impuesto de naturaleza progresiva. Porque primero establece un tope, un piso, no un tope, un piso sobre el cual trabaja, un ingreso base. Todos los que ganan por debajo de ese ingreso base que toma en cuenta el impuesto, no lo pagan. Los que comienzan a tener ingresos o ganancias sobre ese piso, comienzan a pagar. Pero no pagan todos a su vez, no pagan lo mismo que ganan 50.000 pesos que los que ganan 3 millones por mes, supongamos. En ese sentido, hay una progresividad que se le llama progresividad doble, que genera como topes, escaleras, en donde de monto tal a monto tal pagan cierto porcentaje de impuestos. Superado ese monto, a los que llega a otro monto, otro porcentaje al respecto. Esto se conoce con el nombre de progresividad doble, que todavía es mucho más distributivo. Yo ya les había planteado la diferencia entre los impuestos directos y los impuestos indirectos. Se denomina impuestos directos, son aquellos que recaen directamente sobre los individuos o empresas y no sobre los bienes o servicios, y sobre todo el concepto son aquellos que recaen sobre, analizan una capacidad directamente o inmediatamente la capacidad de pago del sujeto que se pretende alcanzar con el impuesto. Impuestos directos es el impuesto a las ganancias o a la renta, porque cuando yo analizo para cobrar ese impuesto, estoy analizando directamente la riqueza del sujeto para determinar el pago del mismo. En cambio, los impuestos indirectos son aquellos impuestos donde se analiza de manera indirecta o mediata la capacidad de riqueza o de pago. Yo no estoy analizando directamente su nivel de riqueza para sujetarlo al pago del impuesto. Por eso decimos que recaen sobre bienes o servicios. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado. No recae eso, no estoy analizando directamente la capacidad de pago del sujeto, puesto que si así lo hiciera no pagaríamos lo mismo una persona de altos ingresos con una persona de bajos ingresos. Y no es así en ese caso. Los impuestos de cuantía fija se determinan por el Estado independientemente de los niveles de ingreso de los contribuyentes. Son en la misma cuantía, por ejemplo, no es un porcentaje, sino una cuantía. Van a pagar 1.000 pesos todos los ciudadanos argentinos. Normalmente este tipo de impuestos se ha colocado a veces en situaciones extremas, para sostenimiento en periodo de guerra. Este tipo de impuestos. La deuda pública. Vamos a decir que la deuda pública son los préstamos totales o acumulados que ha recibido el Estado. O sea, puede ser la deuda, implica siempre acumulación, porque en el caso de Argentina ya venimos acumulando deuda, gobierno tras gobierno toma deuda pública y por lo tanto esto se va acrecentando. Es el valor monetario total de los bonos del Estado que se encuentran en manos del público, familias, empresas, inversores extranjeros y otras entidades internacionales. La deuda pública puede ser deuda interna, que es la que se le debe, la que debe cada país a sus propios ciudadanos, por ejemplo, cuando se emite título público, deudas o bonos, que se venden o se distribuyen dentro del mismo territorio nacional, o la deuda externa, es la que un país contrae con el extranjero, sean inversores privados, organismos multilaterales de crédito, mercados financieros. Ya sea que hayamos creado títulos públicos y lo hayamos colocado en los mercados internacionales para la venta y lo hayan adquirido fondos de inversión, etcétera, o sea que hayamos ido directamente a un organismo multilateral de crédito como el Fondo Monetario Internacional y hayamos contraído deuda. Cualquiera de las dos es deuda externa. Y tanto la deuda interna como la externa forman parte de la deuda pública.
En cuanto al presupuesto del sector público, el presupuesto es el instrumento legal, primero, financiero, segundo, y económico, mediante el cual se prevé o se va a estimar ingresos y gastos del Estado y se autoriza a estos últimos para un periodo de tiempo futuro que generalmente es de un año. En primer lugar, es un instrumento legal, principio, porque vamos a ver que toma la forma de la ley. Ley en sentido formal, ley en sentido material. También hay una discusión si es ley en sentido formal o material, pero es ley. Es una ley básicamente. Pero es un instrumento financiero y económico. ¿Por qué es financiero y económico? Por eso lo estudiamos en esta materia. Porque en esto hacemos una previsión hacia el futuro. ¿Qué significa prever? Estimar, determinar, calcular que los gastos y los recursos que vamos a tener para el próximo ejercicio financiero, que normalmente es de un año y siempre es para el futuro. Se hace una estimación y un cálculo. Los ingresos normalmente se analiza lo que hemos recaudado en este año y lo que estimamos más o menos alcanzar el año que viene. Y los gastos, y el concepto de gasto ahí es diferente, porque los ingresos se hace una previsión de lo que este año hemos recaudado y hacemos una estimación de lo que podemos llegar. Puede ser que no lo recaudemos, pero se hace una estimación hacia el futuro. En el caso de los gastos, ahí hay los criterios de gasto público. Y tiene que ver, el criterio del gasto público tiene que ver muchas veces con estas concepciones del Estado que yo les he mencionado. Cada concepción del Estado analiza un gasto, realiza en la práctica un gasto público de manera muy diferente. Podemos tener periodos de gasto público restringido o periodos expansivos, y sabemos que estas políticas del gasto público afectan la demanda agregada y por ende el equilibrio macroeconómico, generando también ajustes y desajustes en los ciclos económicos. Y efectos también en otro concepto que hemos estudiado como la inflación, porque en el equilibrio macroeconómico se altera el nivel general de precios. Y a nivel general de precios no es otra cosa a la larga que inflación, cuando aumenta. También, y como yo les digo, se autoriza para periodos futuros que normalmente de un año, porque existen otras formas de presupuesto, están los presupuestos plurianuales, que son para varios años, etcétera. Pero normalmente, en el caso nuestro, utilizamos el periodo de un año. ¿Cuáles son los principios del derecho presupuestario? Los principios son la unidad, la universalidad, la especialidad, la no afectación de recursos, equilibrio presupuestario, universalidad, transparencia. Tienen que ver básicamente con ciertas nociones que se deben cumplir en este instrumento legal y financiero que nosotros llamamos presupuesto público. La unidad y la universalidad en la contención de los gastos y los recursos. Yo tengo que contabilizar todos los gastos y todos los recursos sin hacer discriminaciones al respecto. La no afectación o no especialidad tiene que ver, yo voy a plasmar en el presupuesto todos los recursos que voy a obtener en un año y todos los gastos que voy a realizar. Yo no puedo decir que este recurso va a ser para pagar este gasto específicamente, salvo que el impuesto creado por una ley que no es la del presupuesto determine que con los obtenidos de ese recurso tiene que realizarse determinado. Por ejemplo, si yo creo un impuesto, estos impuestos pigovianos que les decía, los impuestos a la contaminación, se aclare que ese impuesto, lo recaudado de ese impuesto tiene que ir con destino necesariamente a lo que es la recuperación del medio ambiente, la reorganización del tema ambiental. Pero en principio general los recursos van a una caja común que tiene que ser para el gasto público en general. Un principio que me parece interesante destacar es el principio del equilibrio presupuestario. En las finanzas públicas, los presupuestos tienen que surgir con equilibrio presupuestario, es decir, cuando yo lo presento el proyecto de presupuesto, me tiene que dar equilibrio presupuestario. Yo no puedo plantear un presupuesto para el año que viene ya con claridad, donde voy a tener problemas de un déficit fiscal, claro. Déficit fiscal vamos a ver cuando los gastos son superiores a los recursos. Salvo que haya una situación muy excepcional como la que estamos viviendo ahora, que habilite y que el Congreso determine a la larga de que le acepta esa situación el Poder Ejecutivo. Pero en principio tiene que haber equilibrio presupuestario. No se puede aprobar presupuestos que tengan la base de un desequilibrio presupuestario evidencia de una norma en sí misma. La transparencia es que sea claro, que sea simple, lo cual en la práctica no se da. Porque si tomamos en nuestras manos tanto el presupuesto del gobierno provincial como el del gobierno nacional, es una cosa de expediente que no se comprende en su totalidad. Esto debiera ser más claro para que cualquier persona, cualquier ciudadano del país pudiera comprender de manera muy simple en qué consiste el presupuesto, en qué se va a recaudar y en qué se va a gastar. Porque es una herramienta
a ver, el presupuesto está estudiando en este capítulo porque tiene que ver en el presupuesto es la herramienta, el instrumento donde se plasma la intervención del Estado dentro de la economía. ¿A través de qué? Del gasto público, a través de las regulaciones, del gasto, de los subsidios. Gasto público, subsidio es un gasto público. Entonces, vamos a ver cómo el Estado interviene en la economía y lo vamos a ver en este instrumento, plasmado en el instrumento que es el presupuesto del sector público. Los desequilibrios de tesorería, al principio, como les dije, del equilibrio presupuestario, es decir, que los recursos y los gastos sean equilibrados en el presupuesto. Pero yo puedo tener situaciones de superávit fiscal o déficit fiscal. Lo superávit fiscal, que sería una situación maravillosa, es que los recursos, yo prevea que el año siguiente vamos a tener un superávit fiscal, pero tampoco es tan positivo, porque tenemos, si yo ya preveo que el año que viene voy a tener un superávit fiscal, voy a tener más recursos que gasto, entonces cuando elabore el presupuesto público, estaría bueno que esos recursos, excedente en los recursos, lo plasmen en el gasto público. Porque el gasto público está para eso, para realizar, como vimos, la intervención del Estado en la economía. Los déficits fiscales son los grandes problemas que tenemos en muchos países del mundo. El déficit fiscal significa que evidencia una situación donde los recursos con que cuenta el Estado son inferiores al gasto. Y, por supuesto, en otras palabras, a ver, como en toda economía doméstica, cuando los recursos con que contamos nuestros ingresos son inferiores a los gastos que contamos, tenemos que inevitablemente recurrir al préstamo. Alguien tiene que prestar dinero para poder cubrir sus gastos. Entonces, los déficits permanentes del sector público y de la economía ha llevado al endeudamiento público, y cuando hablamos de la deuda pública es la deuda de todos los argentinos, ¿no? El presupuesto del sector público, en cuanto a su elaboración, está a cargo del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Hacienda, y acá quiero que ustedes comprendan el mecanismo de todo lo que es ejecución, elaboración, ejecución, control del presupuesto público. Todas las unidades, las unidades, tanto centralizadas como descentralizadas del Estado, tienen sus unidades de administración, es decir, su parte contable dentro de cada sector, elevan a una oficina específica los presupuestos que van a requerir para el año siguiente para poder funcionar. Esta oficina, que funciona dentro del Ministerio de Hacienda, es una oficina especializada de presupuesto, que trabaja con el tema del presupuesto y elabora el proyecto de presupuesto del sector público. Este proyecto, que es elaborado por esta secretaría que pertenece al Ministerio de Hacienda, es elevado por el jefe de gabinete según lo establece la Constitución Nacional, establece la obligación del jefe de gabinete como encargado por legal de presentar el proyecto de presupuesto a la Cámara pertinente. La aprobación del proyecto de presupuesto corresponde al Congreso de la Nación Argentina. La Cámara de origen es la Cámara de Diputados. Y aclaro acá, la Cámara de Diputados no está establecida como Cámara de origen en la Constitución Nacional, sino en la Ley de Administración Financiera. O sea, la aprobación, la sanción y la aprobación del presupuesto está regido por el artículo 75 y los incisos posteriores relacionados a facultades del Congreso de la Nación Argentina. Pero no indica en ningún artículo de la Constitución cuál es la Cámara de origen. Pero la Ley de Administración Financiera, que es una ley inferior a la Constitución, determina que el jefe de gabinete va a presentar el proyecto de presupuesto a la Cámara de Diputados. ¿En qué fecha? No cualquier fecha. Tiene hasta el 15 de septiembre para presentar. ¿Qué pasa si no lo presentan? Puede ser que hasta la fecha no lo presenten. Si llega finalizado el ejercicio financiero del Estado, termina el 31 de diciembre. Si hasta el 31 de diciembre no se ha presentado un proyecto de presupuesto, se produce un efecto que se conoce con el nombre, que no aparece en la Constitución, sino que aparece en la Ley de Administración Financiera, la reconducción presupuestaria. ¿Qué significa la reconducción presupuestaria? Que va a regir para el ejercicio financiero del Estado futuro, del año siguiente, el presupuesto que estaba del año anterior. Eso es reconducción. Significa que voy a aplicar para el año siguiente el presupuesto con las modificaciones pertinentes. ¿Por qué? Porque obviamente que habrá recursos que ya no se van a recaudar
porque ya han sido recaudados en el anterior periodo, y habrá gastos que tampoco se van a poder seguir realizando. O sea que faculta al Poder Ejecutivo, dentro de esto el Ministerio de Hacienda, hacer una reasignación de ciertos gastos en relación a la reconducción presupuestaria. Obviamente que el concepto de reconducción presupuestaria no está bueno, porque lo correcto es que el proyecto de presupuesto sea tratado en el Congreso de la Nación. Primero por la Cámara de Diputados, si no le modifica o le realiza modificaciones, pasa a la Cámara de Senadores, quien también lo revisa, y si aprueban, pasa a su promulgación por el Poder Ejecutivo de la Nación, quien también puede hacerle alguna observación luego de que si las cámaras le han hecho alguna observación al proyecto de presupuesto. Luego, la ejecución presupuestaria, es decir, la ejecución del gasto y la obtención de los recursos, le corresponde al Poder Ejecutivo. Y más específicamente, según lo establece la Constitución Nacional, al jefe de gabinete. La Constitución Nacional, en el artículo 100, cuando menciona las facultades que tiene el jefe de gabinete, le pone la tarea al jefe de gabinete de recaudación y de ejecución del gasto conforme a lo que dice el presupuesto que ha sido aprobado. O sea, la ejecución está en cabeza del Poder Ejecutivo, específicamente jefe de gabinete. Y el control de la ejecución del presupuesto, tenemos dos tipos de control, un control interno y un control externo. El control interno, decimos interno porque está dentro del mismo Poder Ejecutivo y es concomitante y posteriori, o sea, se hace mientras se está ejecutando, controla. Y después que ha terminado de ejecutar el presupuesto, también puede seguir controlando, sobre cabeza de quien se llama Sindicatura General de la Nación. Vuelvo a repetir, la Sindicatura General de la Nación es un organismo interno del Poder Ejecutivo, que trabaja de manera descentralizada, etcétera, etcétera, pero bueno, es un organismo interno del Poder Ejecutivo. Y el control es concomitante y a posteriori de que se ha ejecutado ese presupuesto. Y tenemos un segundo control, que es el control externo, previsto por la Constitución Nacional en la reforma del 94, y que se llama Auditoría General de la Nación. Este órgano constitucional, como les menciono, funciona dentro de la órbita del Congreso de la Nación Argentina. Y el tipo de control que hace de la ejecución presupuestaria es un control posterior. No es concomitante, sino a posterior. Una vez que se terminó de ejecutar un presupuesto, la Auditoría General de la Nación hace un control de cómo se llevó adelante esa ejecución, puede hacer observaciones, etcétera, etcétera. Estos son los aspectos más importantes en materia presupuestaria, y que les dejo varios elementos para que vayan razonando, sobre todo el tema del gasto público. Me gustaría leer en los comentarios debajo de la publicación de esta clase los conceptos que ustedes tengan sobre el gasto público, sobre el dimensionamiento del gasto público, también si quieren comentarme algo sobre los impuestos. Podemos hacer un lindo debate sobre el tema, y nos vemos el próximo miércoles en la clase de consulta para evacuar todo tipo de dudas y también para hacer cualquier tipo de reflexión sobre este capítulo, que es un capítulo muy interesante del sector gobierno y su intervención en la economía. Les agradezco, como siempre, su atención y su respeto. Los saludo y nos vemos en la próxima.